Un susurro desgarrador, grabado en la penumbra de una conversación privada, se convirtió en el eco que retumbó en las noticias internacionales. Fue mi culpa. Yo lo sabía. Estas palabras, pronunciadas por Rute Cardoso, la joven viuda del futbolista Diego Jota, desataron una tormenta mediática sin precedentes. 11 días antes, se habían prometido amor eterno. Ahora su voz, rota por el dolor, o quizás por la culpa, inundaba Internet. El mundo se paralizó. ¿Qué significaba esa confesión? La muerte de Diego en un aparatoso accidente de coche. Un Lamborghini Urus, envuelto en llamas. Ya era una tragedia inmensa, pero esas palabras abrieron una grieta en la narrativa oficial, sembrando la duda y la especulación. Las redes sociales explotaron con teorías, acusaciones y un mar de conjeturas. Algunos hablaban de un complot, otros, de un simple accidente con un trágico final. La investigación policial se centraba en el accidente en sí, el vehículo en llamas, las cámaras del coche apagadas, la memoria GPS reiniciada misteriosamente, pero el audio cambió todo. La confesión de Rute, ese susurro cargado de culpa, se convirtió en el epicentro de la controversia. Las autoridades, inicialmente enfocadas en determinar la causa del accidente, ahora debían lidiar con una nueva línea de investigación, una que apuntaba a un posible encubrimiento o incluso a un crimen premeditado. La frase, fue mi culpa, yo lo sabía, resonaba como un mantra siniestro. ¿Pero qué sabía Rute? ¿Era una confesión genuina, un peso insoportable de remordimiento, o algo más siniestro? Un periodista investigativo portugués reveló que Rute había recibido un mensaje de advertencia ese mismo día, horas antes del accidente. Cuidado con esa ruta. Un auto negro ha sido visto cerca de tu casa. Un testimonio que encendió aún más la llama de la especulación. La filtración de una conversación privada entre Rute y su mejor amiga agregó más leña al fuego. Le pedí que no saliera solo, pero no me hizo caso. Ahora todo es mi culpa, confesó Rute, dejando entrever un profundo sentimiento de remordimiento. Pero, ¿era solo culpa emocional o algo más? La confesión, aunque ambigua, intensificó la sensación de misterio, creando una atmósfera de suspense que atrapaba a millones de personas en todo el mundo. El foco mediático se intensificó. La figura de Rute, hasta entonces una desconocida, se convirtió en el centro de una compleja red de sospechas. Su nombre estaba unido al de un millonario seguro de vida del que era la única beneficiaria. ¿Casualidad o premeditación? La pregunta flotaba en el aire, cargada de una intriga irresistible. Aparecieron fotografías de Rute con otro hombre, un empresario poderoso, un mes antes de su boda con Diego. Las redes explotaron. El mundo entero tenía una única pregunta. ¿Cuál es la verdad? Un mensaje, una simple notificación, en un teléfono móvil. Pero ese mensaje, recibido por Rute Cardoso, horas antes del fatal accidente, se convirtió en la llave que abrió una puerta a un mundo de sombras y sospechas. Una amenaza velada, un aviso sutil, que en retrospectiva, se lee como una siniestra profecía. ¿Qué decía ese mensaje? ¿Quién lo envió? Estas preguntas se ciernen sobre el caso, como una nube oscura, amenazando con disolver la frágil línea entre accidente y conspiración. Según un periodista de investigación portuguesa, el mensaje advertía a Rute sobre una ruta peligrosa y la presencia de un auto negro cerca de su casa, una advertencia vaga, pero lo suficientemente inquietante como para plantear una pregunta crucial: ¿quién estaba al tanto de los movimientos de Diego Jota? ¿Y por qué alguien querría advertir a Rute, o incluso amenazarla? Este detalle crucial encaja con el testimonio de Damián, un testigo presencial, que grabó un vídeo viral que se difundió rápidamente por las redes sociales. Damián, un trabajador de la construcción, aseguró haber visto un coche oscuro sin matrícula siguiendo el Lamborghini de Diego momentos antes del accidente. Un vehículo misterioso que se desvanece en la oscuridad, dejando tras de sí un rastro de interrogantes que alimentan las teorías conspirativas. La amenaza velada no se limita al mensaje anónimo. La discusión entre Rute y Diego antes del trágico viaje cobra un nuevo significado a la luz de esta nueva evidencia. Fue una conversación breve, de esas que a menudo parecen insignificantes,
hasta que la tragedia las convierte en claves fundamentales. Ruth, aparentemente, había visto algo en su teléfono, algo que la inquietó profundamente, algo que la llevó a rogarle a Diego que no condujera esa noche. El mensaje de advertencia, la conversación tensa, el coche que seguía al Lamborghini, todas estas piezas del rompecabezas apuntan hacia una posible conspiración. La amenaza, aunque velada, se materializó en la tragedia. ¿Era simplemente una coincidencia fatídica, o la culminación de un plan siniestro? Es posible que alguien estuviera vigilando a Diego J., y que esa persona quisiera eliminar al jugador. La verdad se esconde entre líneas, en los silencios, en los detalles que parecen insignificantes a primera vista. La amenaza velada, lejos de ser un simple aviso, se convirtió en el detonante de una tragedia que dejó al mundo con más preguntas que respuestas. El mensaje de advertencia, ese pequeño detalle, es ahora el centro de la investigación, una pieza vital que puede revelar la verdadera naturaleza del accidente. Millones de euros. Esa es la cifra, que flota como un espectro sobre la muerte de Diego J., un seguro de vida millonario, activado apenas semanas antes de su boda, con Ruth Cardoso como única beneficiaria. El dinero y el poder, dos fuerzas que en este caso se entrelazan con la tragedia, alimentando la sospecha y la especulación. ¿Simple coincidencia, previsión sensata, o algo mucho más oscuro? La revelación del seguro desató una nueva oleada de teorías conspirativas. Para muchos, la cantidad exorbitante del dinero en juego es prueba contundente de una posible motivación económica detrás del accidente. El seguro, un detalle aparentemente inocente, se convierte en una pieza clave en el rompecabezas, una pieza que apunta hacia un posible beneficio financiero para Ruth. Pero la historia se complica aún más. Los registros indican que la solicitud para modificar el seguro de vida de Diego se realizó desde un dispositivo externo, no desde su propio teléfono. Una pista que alimenta la teoría de la conspiración, sugiriendo la posibilidad de una manipulación externa en la póliza, una intervención ajena que buscaba asegurar el pago millonario. Los investigadores rastrearon el acceso y ubicaron la dirección IP. Un hotel de lujo, el mismo hotel donde Ruth fue fotografiada con Leonardo Freitas, un mes antes de su boda con Diego. La coincidencia es escalofriante, una conexión inesperada que añade otro nivel de intriga a un caso que ya era intrincado. El dinero, el poder y un posible encubrimiento se entrelazan creando una trama difícil de descifrar. El dinero en juego no es solo el del seguro. Diego J. era un futbolista famoso, y su patrimonio, sumado al posible dinero del seguro, representaba una suma considerable. Esta realidad intensifica la búsqueda de la verdad, porque el dinero, en este caso, se convierte en una poderosa motivación. ¿Quién se beneficiaría más de la muerte de Diego J.? ¿Podría el deseo de acceder a ese patrimonio haber llevado a alguien a cometer un acto tan terrible? El misterio del seguro millonario no es solo una cuestión de cifras, es una cuestión de poder, de ambición y de las sombras que se esconden tras la fachada reluciente del mundo del fútbol profesional. El dinero, en este caso, no es un simple detalle, es el combustible que alimenta la llama de la especulación, y la clave que podría desbloquear los secretos que se esconden tras el trágico final de Diego J. Leonardo Freitas, un hombre que emerge de las sombras, susurrado en los pasillos del escándalo, convirtiéndose en el vértice de un triángulo amoroso que podría haber desencadenado la tragedia. Joven, rico, discreto y muy cercano a Ruth Cardoso antes de su matrimonio con Diego J., un empresario vinculado al mundo del deporte, un hombre que ahora se encuentra en el centro de la tormenta. Una fotografía, filtrada accidentalmente, desató la polémica. Ruth y Leonardo saliendo de un hotel, un mes antes de la boda de Ruth con Diego, una imagen que en su aparente inocencia revela una conexión mucho más profunda, una relación que podría haber estado oculta a simple vista, pero que ahora a la luz de la tragedia toma un significado completamente diferente. El triángulo amoroso, la posible infidelidad, se convierte en un elemento clave en la investigación. Si Diego descubrió la relación entre Ruth y Leonardo, la tensión entre ambos podría haber escalado a niveles insospechados. ¿Podría el descubrimiento de la infidelidad haber sido el detonante de la discusión que precedió al fatal accidente?
El supuesto romance entre Ruth y Leonardo no es solo un asunto de corazón roto. Su conexión podría haber sido un móvil para la tragedia. El dinero, el poder y la ambición se entrelazan creando una compleja trama de intereses, y Leonardo, en el centro de la tormenta, se convierte en un sospechoso clave. ¿Fue un simple triángulo amoroso o algo mucho más oscuro? ¿Podría Leonardo haber estado involucrado en un plan más siniestro? La aparición de Leonardo en la escena añade un nuevo y escalofriante giro al caso. Su discreción, su riqueza y su vinculación al mundo del deporte lo convierten en un personaje enigmático, capaz de manejar las sombras y los secretos. Ahora las preguntas se centran en él. ¿Qué papel jugó Leonardo en la vida de Rute y qué papel jugó en la muerte de Diego J? Un triángulo amoroso, sí, pero letal. El romance secreto, si es que existió, se convirtió en un elemento explosivo, un detonante capaz de destruir vidas y desencadenar una tragedia de proporciones inimaginables. El nombre de Leonardo Freitas, ahora en el foco de la atención, se convierte en el nuevo enigma que debemos resolver para entender la verdadera historia detrás de la muerte de Diego J. Llamas devorando un Lamborghini Urus. Gritos desgarradores pidiendo ayuda desde el interior del vehículo en llamas. Una escena dantesca que marcó el trágico final de Diego J. Pero, ¿fue un simple accidente, o el fuego se convirtió en un arma letal, un elemento clave en un plan siniestro? En este capítulo, investigamos las inconsistencias del incendio, buscando evidencias que apunten a una posible manipulación. Los testigos relataron una escena aterradora. El coche no explotó inmediatamente, pero las llamas crecieron con una velocidad alarmante, como si algo más que gasolina alimentara el fuego. Esta inusual rapidez del incendio ha suscitado sospechas entre los investigadores, abriendo la puerta a la hipótesis de un posible acelerante, una sustancia inflamable que pudo haber sido añadida intencionalmente al vehículo. Las cámaras del coche estaban misteriosamente apagadas, y la memoria GPS se reinició 2 minutos después del impacto. Una simple falla mecánica, o un acto intencionado para borrar las pruebas. La manipulación tecnológica, combinada con la velocidad inusual del incendio, aumenta la sospecha de una conspiración. ¿Fue el fuego una herramienta para encubrir algo más? Los expertos forenses analizaron los restos del vehículo. Descubrieron que los sensores de colisión del Lamborghini estaban desactivados manualmente, algo que no ocurre por defecto. Este detalle sugiere una posible intervención externa, una manipulación que preparó el escenario para el incendio. ¿Quién desactivó esos sensores? ¿Y por qué? El fuego no solo destruyó el coche, consumió también las posibles pruebas que podrían haber esclarecido la verdad. Las llamas en este caso se convierten en un elemento fundamental de la conspiración, una herramienta para borrar el rastro de un posible crimen. ¿Fue un accidente, o el fuego fue utilizado intencionalmente como arma para eliminar testigos y evidencias? La investigación se centra ahora en determinar si el incendio fue accidental o intencional. Cada detalle, cada pieza de evidencia, se analiza con lupa, buscando respuestas en medio del caos. El fuego, lejos de ser un simple accidente, podría ser la pieza clave que revele la verdad sobre la muerte de Diego J. ¿Fue un accidente, una negligencia o un acto deliberado? La respuesta podría cambiar para siempre la historia. El teléfono de Diego J. desapareció, se esfumó en el infierno del incendio, dejando tras de sí un vacío de información crucial, un vacío que se suma a la lista de evidencias borradas, alimentado las sospechas de un posible encubrimiento. ¿Qué secretos guardaba ese teléfono? ¿Por qué desapareció tan misteriosamente? Estas preguntas se ciernen sobre el caso como una sombra inquietante. La desaparición del celular no es un hecho aislado. Las cámaras del coche estaban apagadas. La memoria GPS se reinició, una serie de coincidencias que sugieren una manipulación intencional de la escena del crimen. Alguien, o algo, se esforzó por borrar las pruebas que pudieran incriminar a los responsables de la tragedia. Evidencias claves, desaparecidas en una conspiración que solo hace crecer las sospechas. Pero hay más. Un bombero que intervino en el rescate asegura que el teléfono de Diego fue encontrado, pero que posteriormente desapareció de la escena. Un testimonio impactante, que de ser cierto implicaría a alguien dentro del mismo equipo de rescate en el encubrimiento. ¿Fue un error
una negligencia o una acción deliberada para eliminar una prueba clave? Este testimonio se ve reforzado por la carta anónima enviada a un medio de comunicación. Un paramédico voluntario, que prefiere mantenerse en el anonimato, confirmó el rumor. Según su relato, el teléfono estaba intacto, solo ligeramente chamuscado. Lo reconoció por la carcasa roja del Liverpool, el equipo del que Diego era fan. Un detalle específico que valida la veracidad de su relato. Alguien tomó el celular y lo eliminó del registro oficial. El nombre del forense, que supuestamente recogió el teléfono, fue eliminado del informe oficial días después. ¿Casualidad? ¿O un intento más de borrar las huellas? La manipulación de la evidencia es clara. Alguien quiere que la verdad se mantenga oculta. El celular de Diego, con sus posibles mensajes, videos, o incluso una última llamada, es una pieza fundamental en este intrincado puzzle. ¿Por qué tanto esfuerzo por borrar las huellas? ¿Qué contienen esas pruebas desaparecidas? Las pruebas desaparecidas nos enfrentan a una verdad incómoda. Alguien no quiere que la verdad salga a la luz. La manipulación de la evidencia es un claro indicativo de un posible encubrimiento. Cada pieza perdida es un golpe a la justicia y un desafío a la búsqueda de la verdad. El misterio de las evidencias borradas es un recordatorio de que en este caso la verdad podría estar mucho más lejos de lo que imaginamos. David Zambrano, un nombre que hasta hace poco era desconocido, un bombero que se convirtió en un testigo clave en el caso de la muerte de Diego J. Su testimonio, desgarrador y perturbador, arroja una nueva luz sobre la noche del accidente, cuestionando la versión oficial de los hechos y apuntando a un posible encubrimiento. Zambrano, uno de los primeros en llegar a la escena del accidente, afirma haber encontrado el teléfono móvil de Diego J. entre los restos del Lamborghini, un teléfono que, según la investigación oficial, jamás apareció. Su testimonio, valiente y arriesgado, contradice la versión oficial, apuntando hacia una posible manipulación de la evidencia. Pero la declaración de Zambrano no termina ahí. Él asegura que alguien, una persona ajena al equipo de rescate, se llevó el teléfono de la escena del crimen, un detalle que añade un nivel de intriga y sospecha aún mayor al caso, implicando la participación de un tercero en la desaparición de una pieza clave de evidencia. El testimonio de Zambrano no es solo una declaración, es una pieza vital del rompecabezas, un eslabón crucial en la cadena de eventos que llevaron a la muerte de Diego J. Su relato, aunque arriesgado, abre la puerta a una nueva línea de investigación, cuestionando la integridad de la investigación inicial y la posibilidad de un encubrimiento sistemático. Zambrano, con su valentía al revelar la verdad, a pesar de las posibles consecuencias, se ha convertido en un testigo clave. Su testimonio, aunque aún no se ha corroborado totalmente, plantea preguntas esenciales. ¿Quién se llevó el teléfono? ¿Por qué? ¿Qué información contenía el teléfono que alguien se esforzó tanto por ocultar? El testimonio del bombero es una pieza crucial en la reconstrucción de lo sucedido aquella noche. Su relato cuestiona la versión oficial de los hechos y abre la puerta a una nueva línea de investigación que podría revelar la verdadera causa de la muerte de Diego J. Zambrano, el testigo clave, ha dado un paso al frente. Ahora depende de las autoridades investigar a fondo su relato y revelar la verdad detrás de la desaparición de las pruebas. Un susurro, una confesión, un peso aplastante de culpa. Las palabras de Ruth Cardoso, fue mi culpa, yo lo sabía, resonaron en el mundo entero, pero en el silencio posterior a esa impactante frase, se esconde una verdad mucho más compleja, un lamento cargado de un dolor inmenso, un peso que la atormenta, y que podría ser la llave para desentrañar el misterio de la muerte de Diego. Inicialmente, la confesión pareció una admisión de responsabilidad en el accidente. Pero al filtrarse la segunda parte del audio, el panorama cambió. Si él no me hubiera descubierto, quizás seguiría vivo, susurró Rute, abriendo una nueva perspectiva sobre los eventos, una frase que desató una avalancha de teorías y sospechas, llevando la investigación por caminos insospechados. El descubrimiento al que se refiere Rute apunta hacia un secreto que Diego podría haber descubierto antes del accidente. Un secreto que podría haber sido la causa de la discusión que tuvieron aquella noche. Esa conversación, inicialmente trivial, se convierte en la pieza clave del rompecabezas, un momento crucial
que desencadenó la tragedia. ¿Qué descubrió Diego? ¿Y por qué ese descubrimiento era tan importante? En un mensaje de voz filtrado a la prensa, Ruth revela parte de su verdad. Ella admite la presión ejercida por Leonardo Freitas, su amante secreto, y el miedo de perderlo todo. Yo solo quería escapar, confiesa, describiendo una situación de desesperación y control por parte de Leonardo. Sus palabras, cargadas de arrepentimiento y miedo, desgarran el velo de misterio que rodeaba la confesión inicial. Pero la confesión de Rute no es una simple declaración de culpa, es un lamento, una expresión del peso insoportable del remordimiento y la desesperación. Ella no admite haber planeado la muerte de Diego, sino haber contribuido a ella con sus actos y silencios, un peso que la ha llevado al borde del colapso, convirtiéndola en una víctima y una sospechosa a la vez. ¿Podrá el peso de su culpa revelar la verdad? La confesión de Rute, fragmentada y llena de matices, abre más interrogantes que respuestas. Su relato, aunque desgarrador, no explica todo. El peso de la culpa, lejos de ser una simple emoción, se convierte en una clave fundamental para comprender la complejidad del caso. ¿Será su testimonio suficiente para desenmarañar la verdad? ¿O solo se trata de un intento de justificar sus actos? Un complot. La palabra resuena en el aire, cargada de misterio y sospecha. Tras la muerte de Diego J., la investigación se ha convertido en una compleja telaraña de secretos, mentiras y posibles encubrimientos. Este capítulo explora las teorías conspirativas que rodean el caso, analizando las evidencias y preguntando quiénes están involucrados en este juego mortal. Rute Cardoso, la viuda, se encuentra en el epicentro de la tormenta. Su confesión, fue mi culpa, yo lo sabía, desató una avalancha de especulaciones. Su relación con Leonardo Freitas, el empresario discreto, añade una capa de complejidad a la trama. ¿Es Rute una víctima manipulada o una cómplice activa en un plan más grande? Su papel en este drama sigue siendo ambiguo. Leonardo Freitas, el empresario del mundo del deporte, emerge como un personaje clave. Su cercanía con Rute, su discreción, su riqueza, todo apunta hacia un posible interés en la muerte de Diego. Un mensaje anónimo, recibido por un programa de televisión, afirma que Leonardo sabía de la ruta de Diego y que el accidente estaba planeado. ¿Es solo una acusación anónima o un testimonio creíble? La manipulación de las pruebas, la desaparición del celular de Diego, la manipulación del GPS, todo apunta hacia un esfuerzo concertado para ocultar la verdad. ¿Quiénes estaban implicados en este encubrimiento? ¿Era un grupo pequeño o una red más grande con conexiones dentro de las fuerzas del orden, aseguradoras o el mismo mundo del fútbol? El testimonio del bombero, la carta anónima del paramédico, son piezas de un rompecabezas que se resiste a encajar, pero cada uno de estos testimonios, por separado o en conjunto, apuntan hacia un posible complot, una trama que implica a varios individuos, cada uno con sus propios motivos y secretos. ¿Quiénes son los responsables de la muerte de Diego J? ¿Es Rute una víctima o una cómplice? Las piezas del rompecabezas se van uniendo poco a poco, aunque muchas siguen sin encajar. Pero la suma de las evidencias, las confesiones y los testimonios apuntan hacia un complot, una trama cuidadosamente orquestada para ocultar la verdad. La pregunta clave no es solo qué pasó esa noche, sino quiénes están involucrados y hasta dónde llega la conspiración. La verdad, esa palabra, tan simple y a la vez tan escurridiza, es el objetivo final de esta investigación. Tras meses de especulaciones, teorías conspirativas y testimonios contradictorios, la búsqueda de la verdad sobre la muerte de Diego J. llega a su punto culminante. ¿Se hará justicia o prevalecerá la impunidad? El caso está oficialmente cerrado, pero para millones de personas, la historia continúa. Las redes sociales siguen ardiendo con comentarios, especulaciones y teorías. La frase, fue mi culpa, yo lo sabía, sigue retumbando, un eco de un misterio que se resiste a ser resuelto. La búsqueda de la verdad, sin embargo, no se detiene con el cierre del caso. Rute Cardoso, la viuda, ha desaparecido del ojo público. Su confesión, llena de contradicciones y remordimientos, deja más preguntas que respuestas. ¿Fue un acto genuino de culpa o una estrategia
para desviar la atención de la verdad. Su silencio, sin embargo, habla volúmenes. Su desaparición ha generado un vacío que alimenta las dudas y la búsqueda de respuestas. Leonardo Freitas, el segundo hombre, permanece en las sombras, acusado de estar involucrado en el accidente. Su silencio es tan inquietante como revelador. Su cercanía con Rute, su poder y su discreción hacen de él un sospechoso clave. ¿Colaboró en un posible complot o es simplemente una pieza de un rompecabezas más grande que aún no hemos terminado de armar? Las pruebas desaparecidas, las inconsistencias en la investigación, los testimonios contradictorios, todos estos elementos plantean serias dudas sobre la versión oficial de los hechos. La búsqueda de la verdad se ha convertido en una lucha contra la impunidad, un esfuerzo por desentrañar un misterio que se resiste a ser revelado. El caso está cerrado, pero la pregunta sigue en el aire. ¿Se hará justicia? La verdad sobre la muerte de Diego J. podría estar oculta en el fuego, en el silencio, en las pruebas desaparecidas, o en las propias palabras de Rute. Mientras tanto, la pregunta persiste: ¿se hará justicia, o prevalecerá la impunidad, ocultando para siempre la verdad detrás de «fue mi culpa»?